Buenas, buenas, ¿cómo les va? Un placer. Aquí estamos con toda la información de lo que sucede en la Cámara Baja, las comisiones que se van sucediendo, los temas importantes que nos atraviesan y el análisis de nuestros periodistas, los acreditados, los periodistas parlamentarios, para poner en contexto, para entender por dónde viene, ¿sí? La intención de que un tema u otro sea ley. Acabamos de ver la Comisión de Familias, Niñez y Adolescencia, pero antes, presentando a mis compañeros, estoy Amanda Alma, ¿cómo va? Bien, muy bien. Escuchando un informe muy importante que han traído las organizaciones no gubernamentales, principalmente diputadas que integran la Comisión de Mujer, Infancia y Juventud, sobre el efecto de la pandemia, con datos específicos para poder hacer políticas públicas que permitan mejorar las condiciones. Un dato aterrador: a fin de este año va a haber 6,1 por cada 10 niños en la línea de la pobreza, por debajo de la línea de pobreza, más de lo que hay actualmente. Martín Di Natale también está con nosotros. Otro de los temas fundamentales es aporte a las grandes riquezas, ¿no? Que se está discutiendo, ni más ni menos. Exactamente, el tema de aporte de las grandes riquezas, que ya empezó el debate aquí en la Cámara de Diputados. Se vienen debates económicos muy importantes en el Congreso, sobre todo este proyecto de ley y el proyecto de ley que ya se presentó también de presupuesto 2021 que envió el Poder Ejecutivo este martes nomás aquí a la Cámara de Diputados para que se empiece a debatir con cifras, datos que por supuesto vamos a ir desarrollando, pero que hablan de un 2021 bastante optimista para el gobierno nacional, ¿eh? Sí. Ya vamos a entrar en esos números, en ese debate que fue muy rico e interesante, y por supuesto vamos a tener la presencia de los diputados de todos los signos políticos. Esta es la casa de ellos, la casa de los diputados y diputadas, para que nos puedan contar, expresar muchas de las voces que estuvieron hablando en la comisión y otras que no, pero lo hacen aquí a través de nuestras entrevistas. Muy interesante, veníamos escuchando la Comisión de Familias, Niñez y Adolescencia. Chicos institucionalizados, chicos y discapacidad, maltrato, abuso infantil, y muchos de ellos la realidad vista a través de las ONGs que fueron a la comisión, que estuvieron expresándose en la comisión que acabamos de ver, en pandemia, y alertar sobre ciertos riesgos, ¿no?, que están produciéndose. Sí, fue muy interesante lo que presentaron desde UNICEF Argentina, porque vienen haciendo encuestas en el marco de la pandemia telefónicas para conocer la situación de los niños y las niñas, sobre todo en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí. Lo que contaba su referente es que a principios de abril tuvieron los primeros resultados y ahora en julio actualizaron un poco la información y fueron viendo el impacto de las políticas públicas que se estuvieron implementando, sobre todo en materia económica. En ese sentido, advirtieron la necesidad de que la gran mayoría de las personas que fueron encuestadas planteaban la importancia de la continuidad de las políticas públicas de asistencia, ¿no? Sí. Que no debían dejar de implementarse, como la tarjeta alimentar, como la asignación universal por hijo, como el salario complementario de asistencia, el IFE, como una de las políticas que pudieron paliar la situación que ya es grave de los niños, las niñas y los adolescentes, porque, la crisis económica impacta fuertemente en este sector de la ciudadanía, ¿no? Sí. Y además esta mirada tutelar que hay todavía sobre las infancias. Se reclamaron también otras cosas de agenda, por ejemplo, modificación de la ley de adopciones. Sí, interesante, porque hubieron ya en el código algunas modificaciones que están ayudando a dejar de ver, ¿no?, las infancias y el hecho de que sus derechos sean puestos y tenidos en cuenta también, y escucharlos, ¿no? El juez los escucha cuando hacen las distintas reuniones en una situación de adopción también. Y también la cuestión de la línea telefónica, la 102 y la 137, que son líneas para las infancias, para niños, niñas y adolescentes que puedan comunicarse directamente. Ahí la diputada Reyes recordaba también, que es la presidenta de la comisión, que aquí en la Cámara de Diputados se aprobó a principios de agosto, antes que venciera el protocolo, en una de esas sesiones, hubo una media sanción que luego pasó a la Cámara de Diputados para promover el desarrollo de las líneas telefónicas, ¿no? Sobre todo campañas específicas en videojuegos, en consumos culturales de niños, niñas y adolescentes, para que sepan que pueden recurrir a alguien que no sea la persona que les está violentando. No, digo, y el último informe de UNICEF, precisamente hablando de infancia, que se presentó ahora nomás el mes pasado, habla de un aumento importante para este año de la pobreza infantil. Estamos hablando del último informe de UNICEF,
que pasa de 7 millones de chicos a 8,3 millones de chicos. Estamos hablando del 62,9% de los niños y niñas de la Argentina que cuando termine este año van a estar sumergidos en la pobreza. Es un aumento significativo, datos de UNICEF que se sustentan en informes del INDEC y en relevamientos que hace el propio UNICEF. Exacto, números sobre los cuales tienen que trabajar y como decía Amanda, políticas públicas que se tienen que realizar. La escuela no está, perdón, la escuela sí está y está a través de las pantallas de los que pueden conectarse. Quiero decir, el espacio físico de contención, por sobre todo, de los docentes, está ausente en muchos de los casos. Docentes que apenas pueden, con el armado de clases virtuales o la conexión que puedan llegar a tener en distintos puntos remotos del país, ausencia de esa oreja atenta, de esa mano contenedora. Con respecto a lo que es desprotección. Por eso mismo, la cuestión del 102 toma mayor relevancia. Si no está esa escuela que contiene por ahora en su estado físico, más todavía se necesita el tejido social para dar cuenta de la indefensión en la que se encuentran muchos chicos y que entre ellos, a través de los juegos, se encuentran. Es notable claro. Los chats que mantienen, lo estoy viendo en casa y poniendo mucho ojo, porque ahí se encuentran, ¿no? En los chats de los juegos, el hecho de que pueda, ojalá, que pueda haber ese banner, ese aviso de que pueden llamar al 102 para poner incluso a discusión entre ellos el tema de abuso y denuncia y que entre ellos pueda haber una red, ¿no? Lo que pasa y demandaron mucho las diputadas y diputados que están en la comisión es que no hay una línea unificada, ¿no? Que claro. No hay estadísticas centralizadas. La CENAF, que es la Secretaría de Infancias de la Nación, tiene incidencia en las provincias, pero tiene, bueno, como sabemos, es potestad también de la responsabilidad de los territorios asistir a las infancias, tanto en lo educativo como en lo sanitario y también en la prestación de justicia. Y una atención muy particular que también llamaron las organizaciones no gubernamentales que estuvieron presentes hoy es a la situación y la posibilidad de que los niños y las niñas que están privadas de la libertad, que están en situación de conflicto con la ley, también tengan la posibilidad de ser llamados para denunciar los abusos a los que están sometidos permanentemente en el sistema penal argentino. Y volvieron a reclamar la necesidad de actualizar la legislación en términos del régimen penal juvenil, que siempre es una discusión que tiene que afrontar el Congreso de la Nación, pero hay un conflicto muy grande con la edad de imputabilidad, ¿no? De si se baja, si se mantiene. Que por eso vos me aclarabas, me decías que era una situación que, como el gobierno anterior quería bajar la edad, esa discusión se pasó, en definitiva, porque no tiene acuerdos. O sea, es difícil llegar a acuerdos, claro, ¿no? Porque Argentina tiene un marco normativo que tiene que ver con los derechos de las infancias, que son parte de la Constitución. Ha cambiado el paradigma en los últimos 30 o 40 años con respecto a las infancias. La legislación argentina todavía es muy tutelar, tiene que ver con una perspectiva, una mirada antigua, más clásica sobre el cuidado de las infancias. Bueno, y hoy hay mucha relevancia de los derechos, ¿no? De las infancias y las autonomías y el respeto a las autonomías. De hecho, la Ley de Identidad de Género en Argentina respeta la decisión de las infancias de adaptar su documentación desde muy temprana edad. Entonces, todo eso se debe hoy ajustar a la legislación. Sí. Y el ajustarse de los padres también, ¿no? O de los cedres. Vamos a usar, aprendo a hablar en inclusivo. Madres, padres, dos madres, dos padres, como sea. Pero son personas adultas que están al cuidado de un niño que tiene derechos y que se les debe enseñar a aprender a escuchar cuando uno como padre tiene que aprender a escuchar, más que nunca, las infancias que tienen mucho para decir. Ese concepto antiguo del que habla Amanda tiene que ver con cómo nos criaron, con cómo nuestros abuelos perciben que es un niño. Cállate, sentate ahí, no hables, se respeto al adulto, basta, acá se hace lo que digo yo. Son cuestiones paradigmáticas que todos nosotros hemos crecido con eso. Y un cambio así de esta ley tiene mucho que ver en cómo uno se imagina la infancia, ¿no? En definitiva, cómo uno considera a la infancia. Veíamos el spot que presentaba la diputada, la presidenta de la comisión, acerca de cómo los niños, la diputada Reyes, acerca de cómo los niños se ponen desde un lugar de autoridad, porque ella incluso nos lo contaba, este spot antes de que saliera, un lugar de autoridad en el que, bueno, tengo un poder. Y así lo mostraba el spot, tengo un poder.
Y este poder lo estoy representando así, con la bandera detrás y yo siendo presidente o jugando a ser presidente. Es ese poder que nosotros tenemos que entender que la ley está atrás. Y el cuidado profundo que tenemos que hacer de esa infancia para que, bueno, se transformen en adultos empoderados, ¿no? Claro, muy difícil el debate siempre aquí en el Congreso, ¿no? Instalar el debate de la baja de la imputabilidad, como decía Amanda, ni siquiera el gobierno de Mauricio Macri pudo generar un consenso aquí en el diputado. Es un tema que de largo tratamiento es muy difícil, aparte poco por lo que vos decís, ¿no? El concepto de infancia sigue existiendo, prevaleciendo, y es muy difícil, aparte, acelerar tiempos naturales de un niño, ¿no? Exacto, exacto. Tiempos naturales y de evolución, ¿no? Un cerebro a los 14 años no es lo mismo que un cerebro a los 16 y depende en dónde estuvo ese cerebro criado y va a ser diferente, pero biológicamente por eso no se les permite tomar alcohol a los chicos de menor de 18 años, es una cuestión neurológica, que esto te lo explican los médicos 85 veces, no es porque sí se hace grande a los 18, no termina evidentemente de evolucionar el cerebro como para tolerar la sustancia alcohólica, por más que sepamos que todos empiezan mucho más temprano e incluso en algunos sectores sociales hasta lo permitamos. Muy delicado el tema, pero que se sepa que es así. Hay una evolución cerebral y neuronal que dicen los médicos que es así y bueno, con lo que tiene que ver con el alcohol es eso. Por eso el tema de los derechos es tan importante, porque hubo cambios legislativos importantes, otorgándole derechos, por ejemplo, al ejercicio de la ciudadanía a través del voto, se vota a partir de los 16 años. También la posibilidad de la organización colectiva en los centros de estudiantes a través del impulso de un proyecto de ley que fue ley, que tiene que ver con la promoción de los centros de estudiantes. Ayer asistimos al 16 de septiembre, 44 años de la Noche de los Lápices. Hay una perspectiva diferente sobre las infancias y por eso esta comisión recurre a quienes más saben y quienes vienen sistematizando toda esta información. Porque hay también una ley muy importante que se sancionó en el 2016 aquí en la Cámara que tiene que ver con la ley de egreso. Todos aquellos niños y niñas que son institucionalizados porque no viven con sus familias y que llegan a los 18 años y la asistencia del Estado se termina porque se vuelven adultos. El tránsito hacia la adultez, cómo desarrollarla. Se aprobó una ley que impulsaba la diputada Carla Carrizo, que promociona hasta los 21 años una asistencia económica a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que egresan a los 18 años de los institutos que, bueno, les permiten seguir adelante con su vida porque no tienen familias que los acompañen. Así que ha habido un cambio paradigmático. Aquí en la Cámara se tiene que ajustar todavía muchísimo más y la pandemia deja en evidencia las desigualdades. Aporte solidario. Es un gran tema, es un proyecto de ley del diputado Heller conjuntamente con el jefe de bloque Máximo Kirchner y el respaldo de todo el arco político oficialista y la negativa interesante, profunda, porque Juntos por el Cambio ya dijo que no absolutamente, o al menos lo está diciendo todavía, esto no tiene dictamen. ¿Cómo viene? Sí, hay una postura totalmente contraria de Juntos por el Cambio. Hoy lo planteamos aquí. Hay esta postura que se ha radicalizado dentro de la oposición, de esta oposición mayoritaria aquí en el Congreso. Tiene que ver con otros factores, la postura, por ejemplo, del Gobierno Nacional de quitarle parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta. Esto generó también mayores rechazos hacia el Gobierno Nacional y una postura mucho más crítica de Juntos para el Cambio con el oficialismo. En esto se incluye también este proyecto de ley. Por eso hoy te diría, Karin, que la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, junto con el presidente del bloque, Máximo Kirchner, del oficialismo, y buena parte de los que conducen el bloque oficialista están buscando consensos en otros sectores, ¿no? En otros sectores de la oposición que de alguna manera ya dieron algún tipo de respaldo, porque obviamente ven que la tesitura, la postura inflexible Juntos para el Cambio no les va a dar votos suficientes a la hora de llevar este tema al recinto de la Cámara Baja. Claro, esperemos. Estaba revisando algunas de las cuestiones en las que se expresaron, ¿no? El a favor y en contra. Hay una línea muy delgada en señores, es solidario esto, no va
a empobrecer al que más tiene, sino va a ayudar a iniciativas muy concretas que de hecho están explicitadas en el proyecto de ley: educación, trabajo, salud. Ese dinero va a ir a sectores muy específicos, pero incluso ha habido diputados que hasta dijeron: esto en realidad no le va a cambiar la vida al más pobre, al más rico, pero sí al más pobre, porque aquellos que tienen las grandes empresas está directamente ligado con la inversión, el hecho de pagar este aporte, ¿no? ¿Se han escuchado de estas cuestiones? Fue interesante la reunión que hubo ayer. Va a continuar el lunes con la presencia de la directora ejecutiva de la FIP, que es justamente la licenciada Mercedes Marco del Pont, que va a venir a dar un poco de información, porque bueno, hay que recordar que también hubo una discusión interesante sobre la privacidad de la información, ¿no? No hay una estadística, no se sabe a cuántos va a alcanzar. Sí se conoce la información de que está destinado a las alrededor de 12.000 personas. Pero bueno, un poco la información quieren tenerla también desde la oposición para saber si hay otro universo mayor. Exacto. Sí, te diría en ese punto, Amanda y Karim, que hay también una preocupación muy fuerte del Gobierno Nacional por una caída de la recaudación importante que se está viendo en los últimos meses. Algunos hablan del orden del 30 al 32% de la caída de la recaudación, razón por la cual el Gobierno necesita obtener fondos de otros lados para sustentar esta situación de pandemia, para darle fondos a sectores vulnerables, llámese a través de la asignación universal por hijo, que fue dándose en aumento en este último año, el IFE, el ATP para las empresas privadas en el aporte de salarios. Es decir, el Gobierno Nacional ya emitió casi un 6,7% del PBI que se fue en gastos para sustentar esta pandemia. Bien. Cuando hablo de sustentar, estamos hablando de todo tipo de gastos, gastos sanitarios, gastos de todo tipo como estos que hablábamos, y por eso la premura, la necesidad también del Gobierno Nacional de sacar cuanto antes este proyecto de ley. ¿Qué tal, diputada Landricini? ¿Cómo va? Río Negro aquí presente en DTV. ¿Ustedes? Bien, muy bien, diputada. Ahí la vemos, ahí la vemos. Bueno, conversando acerca de la comisión de ayer y todo este debate que se da en la conveniencia e inconveniencia del aporte solidario. Y yo voy con algo concreto, diputada, después por supuesto mis compañeros le preguntarán. Entre las voces de Juntos por el Cambio se lo escuchó, por ejemplo, a Burjaile hablar de: estamos asemejando a un tractor a una Ferrari, un campo a un piso de Puerto Madero. Estamos grabando activos productivos cuando lo que tenemos que grabar son exteriorizaciones de riqueza. Porque acá, claro, uno dice, si afecta a un tractor que se usa para trabajar el campo, que se usa para sembrar esto, que se usa para crear trabajo, estamos afectando el trabajo entonces. ¿Cómo se contesta eso, diputada? No, en realidad lo que se está afectando son los patrimonios personales, no son los capitales de las empresas. Aunque el tractor sea capital de la persona y no esté a nombre de la pyme o de la empresa. Estamos hablando de aquellos bienes declarados en el impuesto de bienes personales, que son básicamente patrimonio de las personas. Solo puede haber una coincidencia en el caso de alguna empresa personal o sociedad de hecho. Claro. Pero, ¿sabe qué? Son pequeñas esas. Ajá. Estamos pensando en que esta contribución está agravando las grandes fortunas, no las microempresas, las sociedades de hecho individuales, que son pequeños capitales de pequeños productores agropecuarios o de pequeños talleres industriales o pequeñas y medianas o microempresas de servicios. Se está agravando la gran fortuna, el vértice de la pirámide de los patrimonios que están declarados en el país y de argentinos que están esos bienes o esos activos financieros en el exterior. Bien. Y quiero señalar que es el 0,02% estimadamente, de manera estimativa, el que resultaría alcanzado por esta contribución extraordinaria por única vez, obligatoria y solidaria. ¿Cómo está, diputada? Porque está la preocupación
de que se repita más veces. Esto sale en relación a la ley que se proyecta como una contribución por única vez. No tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias que se puso en el gobierno del expresidente de la Rúa con Machinea, que quedó para toda la vida. Estamos hablando de una contribución por única vez. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. ¿Qué tal? Conociendo su trayectoria como especialista en economía, le quería preguntar sobre un tema que planteó ayer el presidente de la Comisión, justamente Carlos Heller, sobre los activos que están fuera del país, sobre todos esos recursos económicos que muchas de estas personas millonarias de Argentina tienen en el exterior. Y plantea la propuesta de que aquellas personas que traigan el 30% de todos esos capitales que tienen fuera de la Argentina, no se les aplicaría un impuesto, un gravamen mayor. ¿Nos explica esa parte? ¿Es como un blanqueo? ¿Es una repatriación de capitales? ¿Cómo se explica esa dimensión? Sería una repatriación de activos financieros que en ese caso tendrían la misma alícuota que le corresponde según el tamaño, según el volumen de ese dinero, tendrían la misma alícuota que si estuvieran radicados en el país. Tendrían para un 30% esa alícuota, que si son hasta 200 millones será 2%, si es 400 millones es un punto intermedio entre el 2% más la diferencia del 2 al 4 y así sucesivamente. Lo que se espera es que esa repatriación signifique la puesta en actividad reproductiva, por así decir, sea en la industria de la construcción, sea en los servicios, sea en la industria manufacturera o metalmecánica, energética, pero que sean inyectados al circuito de la economía real. ¿Se entiende? O sea, que los traigan y puedan empezar a circular en la economía concretamente. Sí, pueden transformarse en accionistas de empresas que necesitan capital de trabajo o comprar maquinaria para, bueno, el caso de la energía, el caso del petróleo, del gas, que son grandes inversiones que se necesitan, puede ser una oportunidad para invertir en el país en un momento que se está elaborando un plan gas para aumentar la producción nacional y reducir al mínimo posible la importación, que significa salida de divisas, o a lo que va a ser la obra pública, la construcción de viviendas, la prestación de servicios asociados a la electricidad, asociados a, digamos, a lo que es también el destino de fondos de o asignaciones específicas de este impuesto, que tiene que ver con estimular la pequeña y mediana empresa. Diputada, muy buenas tardes. Martín Di Natale la saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Diputada, teniendo en cuenta que Juntos para el Cambio no va directamente a apoyar este proyecto de ley, ¿con qué sectores, con qué bloques hoy están dialogando como para tener el apoyo legislativo? ¿Y qué están ofreciendo ustedes ante por ahí algunos cambios que han planteado algunos otros sectores legislativos, o la seguridad de que esto sea algo momentáneo y no que perdure para siempre en la historia argentina este impuesto, digamos, ¿no? Bueno, solo perduraría si perdura la pandemia de por vida, ¿verdad? Esta situación inédita llevó a este proyecto que no estaba en las cuentas del plan del Frente de Todos en el mes de diciembre, ni el de enero, ni el de febrero. Esta situación excepcional ha llevado a que esto sea un proyecto excepcional. Y esta situación excepcional no la vive solo Argentina, la vive también el resto del mundo, donde las infecciones empezaron antes, pero no se han detenido, porque como ustedes saben, los rebrotes en Europa, a decir de los médicos, a decir de los sanitaristas, pueden llegar a ser peores que
que lo que fueron en meses anteriores. Estas conversaciones con sectores políticos allegados al Frente de Todos, que han formado sus bloques independientes desde algunas provincias o desde algunos sectores que integran Consenso Federal, etcétera, tienen la razonabilidad de interpretar cuál es la gravedad del momento, cuál es la gravedad de la desigualdad en materia de distribución de la riqueza en la Argentina, tanto los ingresos como las oportunidades, como la distribución de los patrimonios, ¿verdad? Esto está demostrado en distintos estudios y así como en los 4 años anteriores nos llevaron con medidas económicas al aumento de la pobreza hasta el 40% y en niños y adolescentes hasta el 60%, la pandemia agravó esta situación y entonces los más ricos están en la punta muy superior de la pirámide de ingresos en la Argentina y se van despegando del resto, y los muy pobres están sin ingresos si no fuera que el Estado salió en el salvataje. Y también los trabajadores informales, monotributistas, cuentapropistas y la necesidad de asistir a las provincias. Esta desigualdad se agravó, sobre todo a partir de que Argentina tiene un régimen tributario regresivo basado en impuestos indirectos que necesitaría revisarse también para resolver una mayor progresividad que trae la equidad consigo. Diputada, y tenemos que pensar en la solidaridad. Diputada, le preguntaba también con qué bloques se están dialogando ahora de la oposición como para juntar voluntades y lograr mayoría aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, le decía que los bloques de algunas de las provincias que han conformado en la Cámara un sector que tiene recurrentes conversaciones con el bloque oficialista, como ha ocurrido en distintas leyes que hemos sancionado, vinculados a los partidos provinciales, y también hemos tenido algunas noticias de que algún sector del radicalismo podría acompañar esta iniciativa, que no es un capricho, que no es contra nadie, que es reforzar la capacidad del Estado de intervenir en la emergencia, y esperamos que la semana que viene esto se pueda agilizar, profundizar ese diálogo para obtener una respuesta favorable para los y las argentinas. Y diputada, ayer justamente Graciela Camaño en nuestro canal en Diputados TV planteó la duda, la pregunta, el interrogante en torno a la doble imputación. ¿Por qué no sería una doble imputación este aporte solidario, extraordinario y obligatorio? ¿Y cuál es el argumento para desarmar, en todo caso, esa preocupación que tiene la diputada de uno de los bloques que podría aportar además votos y acompañamiento para el debate? Bueno, no es una doble imposición porque es por única vez. Esto no es un impuesto de los que conforman el régimen tributario habitual de la Argentina. Es una contribución por única vez, por lo tanto, aunque en un momento esté gravando determinados bienes que ya tienen el gravamen de del impuesto a bienes personales, al ser por única vez, no se mantiene una doble imposición. Porque no está en el tiempo. Es una contribución extraordinaria, no está en el tiempo, no es, digamos, no se suma a lo largo del tiempo a los gravámenes existentes. O sea, no debería haber un problema inconstitucional, como también el diputado Pastori lo estableció. Él apuntó a eso, a que podría ser haber reclamos de ese tipo. Bueno, el proyecto se ha trabajado con asesores jurídicos claro. Y se ha buscado toda la información necesaria para no caer en esa situación.
no hay ninguna motivación particular que lleve al bloque del Frente de Todos a querer castigar a un sector con una medida tramposa, anticonstitucional, que sería de muy pata corta, porque, bueno, podría ser rápidamente anulada. Se ha buscado todo el asesoramiento al respecto. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Heller, es una persona extremadamente responsable, y toda esta conducción del proyecto que él ha hecho con el diputado Máximo Kirchner y el resto de los legisladores, ha significado un trabajo muy responsable, ha llevado su tiempo, se han hecho las consultas necesarias, también a economistas, a contadores, a tributaristas. Por otra parte, también se hablaba de que se ataque la evasión, que el problema principal en este país es la evasión impositiva, amén de dinero que se pone afuera, ¿no? Que parece tan fácil, ¿no? Trasladar tantos dólares afuera, tantos años que salió la plata y salía y salía y salía. Lo comparto. Hay fuga de divisas que se atesora en el país en cajas de seguridad. Hay fuga de divisas que también se atesora de otros modos y no se declara. Sí. Hay ahorros en divisas que se declaran, que están en los bancos oficiales, privados o públicos del sistema. Y la evasión impositiva en la Argentina es muy importante, y también la elusión, vale decir, la forma en que se presentan los recursos para no ser gravados, para eludir, para, digamos, hacer gambetas, como diría un futbolista, para evitar caer en la imposición. Diputada. En este caso, sí. Quería cambiarle de tema, preguntarle, teniendo en cuenta que estamos ya sobre casi la hora de una nueva extensión de la cuarentena, ¿cómo está la situación en Río Negro? Tenemos entendido que en el Alto Valle hay localidades donde han aumentado significativamente los contagios. Hay bastante preocupación de la gobernadora Arabela Carrera por el tema de la ocupación de camas de terapia intensiva. ¿Qué información tiene al respecto y si cree que va a continuar en algunas localidades de ahí del Alto Valle el confinamiento, el distanciamiento o el aislamiento obligatorio como viene dándose hasta ahora? Bueno, en realidad la preocupación no es solo de la gobernadora, sino de muchos sectores. Lo hemos expresado y yo misma lo he expresado de múltiples modos, con artículos periodísticos, con expresiones públicas, porque, bueno, nuestro sistema sanitario tenía subinversión, en el caso del subsistema público, subinversión en los años previos, y tomó la pandemia y la situación se ha agravado con la falta de recurso humano que pueda, por más que agreguemos camas de terapia o respiradores, hay una falta de recurso humano especializado, como también en otros lugares del país, para atender el crecimiento de casos que se van registrando en materia de terapia intensiva, no solo de médicos, sino también de enfermería. También, como en otros lugares, se producen contagios en el personal de salud, ¿verdad? Y el ritmo de necesidad de crecer en los recursos humanos y materiales no es el ritmo al que crecen los casos. Hoy no es solo el Alto Valle el que prácticamente no tiene camas disponibles, como ha ocurrido en las últimas semanas, sino que la situación se ha agravado mucho también en San Carlos de Bariloche. Muchísimo en los últimos 10 días, teniendo hoy más casos que ninguna otra localidad de Río Negro y provocando situaciones de zozobra en la población. ¿Diputada? Situaciones que... ¿Sí? Sí, no la quería... Termine la frase, por favor. No le quiero terminar el concepto, pero la quiero cambiar de tema, que ya tenemos que pasar a otra compañera suya. Pero sí, termine el concepto que le hago la última pregunta. Bueno, no sé si ustedes me ven. Sí, perfecto. Sí, la vemos perfecta. Sí, la vemos y la escuchamos muy bien. Quiero decir que el concepto es que faltó inversión, aumentó la necesidad y la demanda y hay un agravamiento fuerte. Y les quiero decir que no hay confinamiento ninguno.
Bien. Aquí, bien. aunque se ha dicho que hay que respetar el aislamiento o el distanciamiento, la cuestión es con mucha apertura, con mucha circulación. Le quiero pasar al tema el desalojo, que hoy por hoy estaba leyendo una expresión de la gobernadora también, hablando con un juez que niega un desalojo en 160 hectáreas pertenecientes al INTA, en el Bolsón. Ella hace su crítica y quería saber su opinión acerca de la decisión de este juez avalando, o al menos tolerando, o con otra mirada frente al desalojo de estas tierras del INTA. Bueno, obviamente yo no defiendo las tomas de tierras ni públicas, ni estatales, ni privadas en principio. Lo que sí defiendo es la necesidad de planificar la dotación de suelo para la instalación de viviendas por la necesidad que muestra el crecimiento de la población. Bien. San Carlos de Bariloche es una ciudad, o el Bolsón particularmente, de mucha especulación inmobiliaria, donde obviamente por razones turísticas las tierras cuestan mucho dinero, claro, y la gente muy humilde no puede acceder al mercado de tierras. Bien, bien, diputada, le agradezco. De modo que hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos y el gobierno actual es continuidad del gobierno anterior en Río Negro, con lo cual hubiera sido deseable que esto se hubiera planificado debidamente. Seguro, seguro. Gracias, diputada. Que tenga una muy buena tarde. Les agradezco mucho. A usted, hasta luego. Muchas gracias. Para que no quede colgada la noticia, por si te interesa, el juez desestimó el desalojo perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A fines de agosto había sido ocupado por 160 familias. Rechaza al organismo nacional como querellante en la causa y solicita al gobierno municipal del Bolsón que en los próximos 15 días, además de hacer un relevamiento de las familias que están allí, que les brinde alojamiento. O sea, que les provea el Estado municipal de alojamiento. Bueno, la gobernadora está en desacuerdo y por eso la pregunta que le hacíamos a la diputada. ¿Se va, señor? Así es. Hasta la próxima, entonces. Nos reencontramos, ¿cómo no? Hacemos la pausa rápidamente. Hay más información parlamentaria aquí en DTV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario PYME tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Vamos a repasar en principio los temas del día de hoy aquí en la Cámara de Diputados. La Argentina ya tenía una situación de muchas restricciones previa a la pandemia y obviamente la pandemia profundizó. En realidad es una ley bastante más amplia que la situación de las provincias, digamos. La dirigencia política no hicimos ningún esfuerzo en esta pandemia. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo viviste el desarraigo, el apostar por la política, el salir de tu ciudad natal? Fue difícil, fue chocar con esa enorme ciudad que muchas veces maltrata y con una cantidad de prejuicios. Sí tenía decidido ir a Buenos Aires, eso era una decisión de vida. Y después fuimos a ver periodismo, abogacía, y ahí descubrí ciencia política. Mirá. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Una nueva recorrida de lo más importante que ha sucedido a lo largo de la semana. Las actitudes antidemocráticas, digamos, yo nunca las banco, de ningún lado. Me parece que lo habitual, lo normal es debatir los temas y sesionar de manera presencial. Es un hecho absolutamente autoritario que un bloque minoritario tache un tema de la agenda parlamentaria. DTV, el periodismo en el Congreso. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotras cuando presentamos el proyecto por la Ley de Identidad de Género allá en el 2006 decíamos el derecho a la identidad para acceder a todos los derechos. Claramente es eso lo que está sucediendo. La formación para el empleo de personas travestis, transexuales, transgénero y la terminalidad educativa, un acompañamiento desde las políticas públicas, así como también toda una articulación con las áreas de recursos humanos para que las personas trans que ingresen una vez en la administración pública desarrollen sus tareas libre de discriminación y violencia. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Bueno, cada vez que vemos las publicidades y nuestras promociones es bien abarcativo, ¿no? Nuestra pantalla sumando, en definitiva, todas las expresiones que conforman nuestra sociedad. Las minorías, sobre todo en Punto Género, ahí estaba Mariana, y los demás programas informativos dándole voz a aquellos que les es difícil tenerlas en otros ámbitos, tal vez, y eso es muy bueno. ¿Qué dice Laura Serra? ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Con ¿Todo comisiones bien? largas, señora periodista, muy largas. Bueno, aporte solidario, fue interesante seguir el debate, Laura, y el dictamen será la semana que viene, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no cerraron ayer? Aporte solidario que tiene mucho de impuesto, ¿no? La verdad es que es un eufemismo decir, bueno, al menos lo que dice la oposición. ¿Quién fue que habló? Espérate, Lauri, que recién que dijo que no, Susana Landricini. Que no, sí, que era un aporte. Un aporte, bueno, pero lo cierto es que según Juntos por el Cambio, se trata de un impuesto porque efectivamente, tiene todas las condiciones que marca la ley para que realmente lo sea, y eso de alguna manera también lo hace pasible de ser judicializado, ¿no? Eventualmente, sí, como plantean distintos sectores de la oposición, hay una confiscación, se trata de un gravamen confiscatorio y si hay una doble imposición en el caso de bienes personales, con lo cual es un tema que me parece que va a arrancar, va a tener quizás éxito en el Senado también y sea ley,
pero habrá que ver qué suerte tenga la justicia si efectivamente alguien plantea algún recurso por inconstitucionalidad. ¿No habló nadie de la otra oposición? ¿De quién? Del bloque de Balibuca. ¿No hablaron? En la comisión no hablaron y eso me llamó mucho la atención porque en un primer momento se trataba de una iniciativa que tenían los votos de este interbloque, pero hoy hablando con uno de sus integrantes me comentaba que hay un par de aspectos que introdujo Heller ayer en la comisión y que mucho no le atraen. Ahora, ¿esto significará que lo rechacen al proyecto? Eso está por verse. El dictamen va a salir el día lunes. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que introdujo Heller que generó un ruido ahí? Que se va a introducir una cláusula en el texto que establece que aquellos ciudadanos argentinos que viven en el exterior, pero que tienen bienes en el país todavía, van a estar incluidos en el tributo. Así que eso no estaba contemplado en la redacción original. Es decir, que todos los ciudadanos que viven afuera, pero que tienen algún bien acá, aunque vivan afuera, tienen que pagar el impuesto. Así que, bueno, eso es un tema porque, bueno, a algunos les genera, como te decía, bastante malestar y tienen algún problema, algún ruido con eso. Lo cierto es que, bueno, como te comentaba, el proyecto de ley va a tener dictamen seguramente el lunes próximo. Está convocada la titular de la FIP, Marcó del Pont, a instancias de la oposición. Heller se comprometió a hacer todas las gestiones para traerla a la comisión. ¿Qué es lo que pretende los diputados de Juntos por el Cambio? Pretenden que, bueno, que de alguna manera Marcó del Pont confirme si efectivamente son 300.000 millones de pesos lo que se va a recaudar por este impuesto o por este aporte. Bien. La gente de Juntos por el Cambio duda, cree que el monto va a ser bastante menor. Y obviamente, digamos, van a tratar de ponerla contra las cuerdas sobre esta cuestión de que si es un aporte o es un impuesto y si efectivamente es pasible de ser judicializado, ¿no? Son temas que para la oposición son importantes porque tienen que ver justamente cómo se graba, qué es lo que se va a grabar. Vos lo planteabas recién, Karin, en el bloque anterior, ¿no? La cuestión de que si esto también incluye el capital productivo, y eso es un tema. Porque, digamos, seguramente, y lo que planteaba la oposición es que quizás muchas personas humanas que tienen patrimonios mayores de 200 millones de pesos, que es a partir del monto a partir del cual se va a empezar a cobrar, tienen en ese patrimonio activos que son productivos, ¿no? Por ejemplo, un dueño de un campo, tiene el campo a su nombre y tiene un tractor. Supongamos, bueno, eso ingresa dentro de su patrimonio y tal vez lo que decían es que justamente para poder pagar el impuesto vaya a tener que vender activos para poder afrontar el pago del impuesto o bien deshacer. Además hay otra cuestión, se están tomando los bienes valuados a fines de diciembre de 2019, pasaron 8 meses desde entonces y una pandemia nada más ni nada menos, con lo cual los bienes pudieron haberse vendidos, pero aún están en la declaración de 2019, o pudieron haberse devaluado, digo, lógicamente, porque acá hay una crisis económica y hay inflación, con lo cual, esta de que sea retroactivo el cobro del impuesto, bueno, también lo hace pasible de ser no solamente cuestionado, sino también judicializado, dicen en la oposición. Bien, después vamos a seguir hablando de este tema, después vamos a volver, por supuesto, porque hay otras aristas y otros diputados que vamos a entrevistar al respecto. Pero ahora está Lorena Madsen, otra rionegrina que tenemos, claro, de la UCR. ¿Cómo va, diputada? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Bueno, acaba de pasar una comisión interesante, familias, niñez, adolescencia. Bastante sombrío, ¿no? Los números que han dado UNICEF, la realidad que ha descrito las distintas ONGs que fueron a hablar. ¿Cómo le queda el panorama general, diputada? ¿Y qué luz ve que puedan hacer ustedes en comisión para salvar esta situación dramática de los chicos? Realmente vemos una situación dramática en todos los aspectos de cada uno de los ítems que fueron mencionando las organizaciones. Creo que lo que nos queda es una gran tarea, el compromiso de trabajar en conjunto con ellos. Le pedimos
La diputada Los Perato específicamente le pidió que también miren el presupuesto. Nosotros tenemos el presupuesto hace 2 días en nuestro poder para su estudio y creemos que estamos en un tiempo oportuno para trabajar con estas organizaciones y revisar si esos presupuestos pueden ir de alguna manera superando algunos de los conflictos que fueron enunciados en la cuestión de la escolaridad, en la cuestión de la brecha digital, en la cuestión de la pobreza, claramente, y un tema, bueno, que me tocó preguntar, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, niños, niñas y adolescentes que en este momento, en este tiempo de cuarentena, están conviviendo con sus agresores. Normalmente más del 80% de los agresores son familiares, por eso este tiempo, la pandemia específicamente, ha impactado de una manera terrible en esas víctimas que hoy no tienen herramienta. Uno de los datos que daban es que los teléfonos de denuncias para los casos de abuso sexual, por ejemplo, han disminuido. Porque claro, siempre se hacía por parte de una maestra, en los controles pediátricos, digamos, toda esa situación donde el niño encontraba una ventana de luz a lo que estaba padeciendo, está hoy cerrada. Entonces, realmente la situación es muy preocupante, quedamos bastante impactados con los datos, pero nos invita a trabajar mucho más, ¿no? Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. ¿Qué tal? Le quería preguntar porque parte de las preocupaciones tenían que ver también con la cuestión de la escolaridad, ¿no? Y este contexto de pandemia, de aislamiento social preventivo y obligatorio, muestra, bueno, la situación de muchos niños y niñas y adolescentes que tienen una relación con la escuela de participación y ahora se ven afectados. Se plantea que más o menos un 10% de los jóvenes, sobre todo, no van a volver a la escuela. ¿Cómo piensan la preocupación en relación a esto? ¿Qué se puede articular desde aquí, desde el Congreso, para estimular la terminalidad educativa y, sobre todo, la reincorporación de todos aquellos jóvenes que hoy no están asistiendo al colegio de ninguna manera? Bueno, principalmente creo que lo que tiene que haber es una coordinación de la política pública nacional con las provincias, ¿no? Las provincias en aquellos distritos donde en algunos casos tienen un plan para ir a buscar a esos chicos que han decidido abandonar, digamos, creo que principalmente vamos a tener que hacer una tarea articulada, más allá de lo legislativo, que los distritos, digamos, las provincias, nosotros podemos poner como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, que tiene un plan para ir a buscar a los chicos que han desertado de la escuela, tanto primaria como secundaria, y me parece que es un modelo a imitar en el resto de los distritos, porque no podemos permitirnos que el 10% de los chicos abandone la escuela, digamos, para la sociedad. Tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuestras comunidades y en el futuro de nuestro país. Entonces, me parece que rápidamente nosotros estamos pidiendo del bloque inclusive que se declare la emergencia educativa para poder determinar acciones conjuntas, coordinadas entre nación y provincias, y por qué no también municipios, para llegar a los casos específicamente en cada lugar. Nosotros le pedimos hoy también en la comisión a estas organizaciones que nos pasen esos datos de ese trabajo que han hecho por distrito, así podemos tener un compromiso nosotros, cada uno de los diputados en sus provincias, de trabajar estos datos en el territorio y lograr evitar, digamos, ir a buscar a esos chicos principalmente, ¿no? Esos chicos y otros tantos que también están tal vez con una casa confortable, con cuidado, pero que están completamente ajenos. Sabemos perfectamente que las clases por Zoom, primero que en algunos casos dependen las escuelas, la escuela pública y la escuela privada son agotadores. Hay realmente muchos chicos que se han desconectado, una desconexión muy peligrosa. Cuando, diputado, usted ve que... Sí, diga. No, perdón, y también decir que no todos los padres tienen esa cosa pedagógica de poder, digamos, no todos pueden acompañar de la misma manera a esos chicos. Exacto. Yo soy madre de 2 adolescentes. Y también hay un factor que, digamos, si bien uno está encima, hay un factor también de muchos chicos que han entrado en depresión, que están para cumplir con el Zoom, con la clase, pero la concentración no es la misma que pueden tener los chicos que tienen un seguimiento de un docente, ¿no? Seguro, exactamente. Por eso mi pregunta iba, al menos en la provincia, ¿se está evaluando la posibilidad, como de hecho se está evaluando en Buenos Aires? Por supuesto, Nación debe tener después el visto bueno,
o no lo sé, porque en San Juan habían empezado las clases y en otras provincias, y Nación está diciendo que no, pero cada provincia se pueda manejar. ¿Cómo están ustedes? Sobre todo con la famosa leyenda que ahora uno dice, los casinos están abiertos y las escuelas no, en las plazas, lugares abiertos. ¿En la provincia se ha hablado de volver de esa manera, diputada? No, acá realmente, bueno, tenemos una situación también crítica, porque acá le sumamos en la Patagonia las localidades que están a una distancia, campo adentro, le sumás otras condiciones que empeoran la situación, digamos, no estamos hablando de las 40 localidades de Río Negro, tenemos la mitad, si querés, con las posibilidades de volver a clases, de accesibilidad, de conectividad. No pasa así en todo el territorio, en la Patagonia se pasa bastante así. Hoy tenemos un viento terrible, verán que mi señal no está muy bien, pero bueno, hay condiciones, sí, hoy hay mucho viento acá en la zona, en toda la provincia, con probabilidades de tornado, así que estamos complicados con las señales, pero digo, sumale eso en la zona sur con nevadas intensísimas, que también han sido noticia nacional, donde gente que está en su casa no puede salir para hacer las compras de sus alimentos. Así que hay que sumarle también una cuestión de la diversidad que tenemos, de la desigualdad que tiene la Argentina, y en este caso, digamos, del regreso más allá de la decisión política, que acá en Río Negro ni siquiera se está hablando de la cuestión de las escuelas. Hay escuelas que están, digamos, abocadas a hacer, digamos, especies de salas, centro de asistencia de salud, con lo cual también, bueno, sería una dificultad, ¿no? Diputadas, tiene usted la comisión como secretaria de Economía y Desarrollo Regional y entendemos que la reactivación de este país y se pensó, y de hecho el presidente lo ha mencionado, tiene mucho que ver con darle incentivo a las economías regionales. ¿Tiene previsto cuándo se van a reunir y qué proyectos de ley? O si está en el presupuesto establecido algún punto para ese sector. Bueno, acá en Río Negro tenemos varias economías regionales, la fruticultura es la principal, diría, la segunda sería el turismo, que la tomamos como una economía regional realmente de impacto, y también obviamente la ganadería ovina. Bueno, la verdad que estamos esperando que se convoque a la comisión, no hemos tenido novedades en relación a esta semana, en los próximos días de alguna convocatoria, pero bueno, estamos esperando porque hay temas urgentes que también tienen que atender a las cuestiones de las economías regionales de todas las provincias, no solamente la mía, pero bueno, suponemos que en los próximos días, porque se están reactivando todas las comisiones a partir del protocolo aprobado la semana pasada, ¿no? Diputada Laura Serra la saluda, sé que usted no integra la Comisión de Presupuesto, pero bueno, justamente por allí van a pasar algunos de los temas más importantes que el oficialismo tiene en agenda. Uno de ellos tiene que ver con este aporte extraordinario y solidario que impulsa el bloque de diputados del Frente de Todos en la cabeza de Máximo Kirchner. Quería saber a priori una posición suya sobre cómo está viendo este proyecto, porque ayer, bueno, compañeros de bancadas suyas han expresado su rechazo, pero tengo entendido que en algunos sectores del radicalismo hay quienes lo ven con buenos ojos. No sé si es su caso o cómo lo está viendo usted a la iniciativa. Principalmente, digamos, en lo conceptual, cualquiera podría estar de acuerdo con que se le saque a los ricos y se le dé a los pobres, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde la pobreza ha aumentado, como los datos que nos pasaban recién en la Comisión de Familia. Pero leyendo el proyecto, es un proyecto que tiene muchísimas trampas y sobre todo que no atiende a la cuestión principal. Primero, que tiene muchas inconstitucionalidades y posibilidades de generarse como una fábrica de juicios a partir de la aprobación de un proyecto de estas características con las condiciones que tiene. Pero por otra parte, también decir que hay una desproporcionalidad, digamos, entre el que tiene 1.999.999 millones de patrimonio y el que tiene 200 pasa de 0 a 4 millones. Digamos, es totalmente desproporcionado y vulnera los principios del sistema tributario. Y lo que me preocupa también es que no estamos discutiendo el sistema tributario. En un país donde, siempre lo decimos, tiene un alto nivel confiscatorio, digamos, la cuestión impositiva es un impedimento para emprender, para invertir. Es algo que se debería trabajar. La cantidad de evasores, nadie habla de los evasores porque esa gran presión fiscal que tiene la Argentina ha hecho que haya un importante sector informal
que en negro y que sobre el cual no se opera. Entonces, me parece que es una medida que no tiene claridad y sobre todo que ya viene con en qué se va a gastar. Por ejemplo, hay un porcentaje ya determinado para gasto en salud, en el sistema sanitario, porque obviamente la situación lo amerita, pero hace poco tiempo adquirimos un crédito del Banco Mundial para destinar para que tenga el mismo destino. Estamos discutiendo el presupuesto. Si este impuesto se trabaja sin un plan integral para dónde estamos yendo en la economía, realmente parece algo descolgado y sobre todo con mucho peligro de estar vulnerando derechos constitucionales. Pero aunque sea por única vez, diputada, porque acá hay claramente, está el hecho que se necesita el dinero y el símbolo. Hay otra parte, como no sé si ustedes concuerdan conmigo, la señal que se da, la mirada económica, la mirada de proyecto de país, la mirada pero está el hecho concreto que se necesita dinero y que es por única vez. Si no atendemos a lo que es la señal, el símbolo de lo que significa, como usted decía, sacar al rico para darle al pobre, o el que produce se lo castiga, o todas las frases que estamos escuchando que son pensamientos completamente legítimos de quien piensa. Y si es por única vez, y si es una situación de emergencia, y si el que tiene todo eso no se va a hacer menos rico, le estoy dando el argumento que da el oficialismo, claro. Sí. Bueno, pero justamente una de las cosas que tiene este proyecto es, primero, lo que te decía, si decimos que esto va a ser coparticipable en las provincias, si supiéramos realmente que va a ser por única vez, el impuesto a las ganancias venía para hacer algo extraordinario, para hacer un impuesto que era por un tiempo, y luego quedó para siempre. Bueno, y sobre todo, si no hay un sobrecobro de parte del Estado, digamos, en esto que también se superpone con el impuesto de bienes personales, por ejemplo. Y sobre todo, ¿sobre qué hacemos la evaluación? ¿Qué pasa con aquel que tiene una cadena de restaurantes, por dar un ejemplo, 10 restaurantes, 20 restaurantes, genera 1000 puestos de trabajo y hace 6 meses no trabaja? Ese capital que se le toma en consideración para cobrársele el impuesto, realmente al día de hoy ha sido totalmente devaluado y esa persona seguramente en estos 6 meses ha acumulado deuda, ha disminuido su capital, digamos, tiene una suerte de homogeneizar a todos los contribuyentes cuando hay situaciones particulares que te conforman tu capital y que te hacen ser pasible de ese impuesto, y no es lo mismo alguien que sí no se volvería pobre a alguien que tiene un capital de esa magnitud, pero que en realidad lo tiene porque produce empleo, por ejemplo, ¿no? Se entiende. Sí. No, le quería preguntar con respecto al tema educativo que veníamos hablando, porque el proyecto justamente de aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas plantea una proporción, una cantidad de dinero hacia el plan Progresar y también al programa de barrios populares, que son dos de las características que plantearon también fuertemente hoy las ONG de impacto sobre los problemas de la infancia, ¿no? Los lugares donde vivir, la conectividad, la posibilidad de tener una computadora. Que tenga un fin específico, que justamente permita saldar, bueno, por ejemplo, lo de la RENAVAP, que la ley original no tenía financiamiento. ¿Contribuye? ¿Le parece que puede contribuir? ¿O que esto tampoco contribuye a profundizar el debate con respecto, obviamente, a la cuestión impositiva, que hay que pensarla en su totalidad, más allá de este aporte particular que bueno, justamente se plantea como única vez? Yo lo siento como caballitos de Troya, ¿no? Son temas en los que todos estamos de acuerdo, de que se invierta en el RENAVAP, en el programa Progresar. Estamos todos de acuerdo. Fue como cuando tuvimos el caso de la aprobación de la moratoria. O sea, ¿quién podría no estar de acuerdo con generarle facilidades a las pymes? En este caso lo mismo, voy por el mismo lado. Si obviamente tuviéramos las certezas de que las inversiones van a ir por esos lugares, y que fuera coparticipable, digamos, garantizar que va a ser federal. Porque a nosotros nos pasa también desde las provincias de la Patagonia, que muchas veces vemos que no se logra o que no llega en la magnitud que necesitaríamos que lleguen algunos recursos que se manejan en la órbita nacional. Por eso digo que son como caballitos de Troya, nadie podría estar en desacuerdo con que se ponga presupuesto, y para eso tenemos el presupuesto que ha llegado al Congreso también, para que discutamos dónde se pone el dinero de todos los contribuyentes argentinos. Diputada, usted lo mencionó recién, una de las economías regionales más importantes, si no la primera, en Río Negro, es el turismo.
La ley ha sido sancionada de apoyo al sector, pero en medio de una sesión que lógicamente fue reclamada a la justicia por parte de la oposición, bloque que usted integra. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Qué sabe usted de cómo está la situación en la justicia? ¿Y qué se le dice a toda la gente que está esperando que salga esa ley justamente para paliar los efectos de la crisis? Bueno, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Yo ojalá pudiera decir que con esa ley se va a salvar el sector del turismo. Yo lo vengo criticando ese proyecto porque es un proyecto que apunta a la reactivación, a la pospandemia, a incentivar a la demanda, digamos, a que consuma turismo, pero lo que no estamos cuidando es realmente acompañar a los que hacen la oferta. Digamos, en ese proyecto no estaban incluidos los guías de turismo, por ejemplo, que son uno de los eslabones más débiles del sector del turismo. Sin embargo, a pesar de lo que ha pasado y de la denuncia que hemos hecho nosotros por una sesión sin protocolo, que después en los hechos fue reconocido, porque a la semana teníamos el protocolo ya aprobado y por consenso, y ahora podemos estar en comisión. Pero previo a eso no teníamos protocolo. Pero más allá, si el Ejecutivo considera que la sesión es válida, va a seguir el curso, va a ser promulgada y tiene que rápidamente reglamentarse y ponerse en efectiva acción. Yo insisto, lo dije en la sesión en aquel día, todas las medidas que están incorporadas en la Ley de Reactivación del Turismo están muchas ya por decreto, es cuestión de poner funcionalidad y llegar al sector como corresponde, digamos, los ATP que lleguen a todos, que no están llegando a todos, realmente generar la política de inversión en infraestructura turística también. Lo que nosotros necesitábamos para el turismo era una ley de emergencia, necesitan exenciones, necesitan prórrogas. Realmente puede decirse que una ley de emergencia puede tener un alto costo fiscal, pero realmente lo que necesita el sector es un salvataje de verdad y no que le van a dar al turista la devolución de lo que gaste, sino decir, ¿cómo salvo a la agencia de viaje? ¿Cómo salvo al dueño del hotel que tuvo que pagar igual la luz que es contratada previamente, siempre con un año anterior, y por más que no la haya usado, la tiene que pagar igual y no tiene la plata? Digamos, otras medidas se necesitaban y las medidas que necesitaba el sector, que están puestas en la ley de reactivación, tranquilamente pueden ser hechas desde el Ejecutivo. Lo que necesita una ley especial es para hacer una exención, una condonación, para privar el Estado de alguna manera de recursos que no está cobrando porque el sector no está funcionando, entonces tampoco está contribuyendo. Y ya se han caído varias empresas, lamentablemente. A mí me llegan fotos, no sé si ustedes recuerdan, estuvo en la Comisión de Turismo una dueña de una agencia de viaje que lloró desesperada. Bueno, está vendiendo sábanas. Me mandó una foto, está vendiendo sábanas. Entonces, tuvo que reconvertir su actividad porque realmente no puede sostener más la situación. Entonces, digo, lo que necesitábamos era la emergencia. Yo pienso, pero ¿se va a poder hacer cuando ya la ley ya está cerrada, vino del Senado? ¿Qué cambios podrían haber? Pero también pienso que hay que situarse, ¿no? Para muchas provincias turismo es todo. Se sostiene con turismo. Y la verdad yo me estoy preguntando, me saco el sombrero ante quienes están trabajando en este momento, ¿cómo? Porque la provincia se sostiene por el que tiene la agencia, porque tiene la postería, por el vendedor que le vende la comida, todo al turista, todo. O sea, todo. Yo entiendo que hay provincias que están, afortunadamente Río Negro es una provincia riquísima en otras economías y la inventiva argentina nos va a ayudar, porque hemos pasado tanta crisis que esta la vamos a pasar también, pero... no sé, diputado, usted me dice, necesitamos la ley de emergencia, pero ¿de dónde saldría la plata para la ley de emergencia? O sea, a ver... Mira, la ley que llegó del Senado... Es otra cosa, es una cosa. Puede complementarse tranquilamente con el proyecto que está durmiendo en la Comisión de Presupuesto, que saliendo de esa comisión se puede tratar en el recinto, y que es la ley de emergencia. Son dos cosas distintas y se pueden complementar tranquilamente. En ese proyecto se habla de dónde saldría el dinero, o eso el proyecto es para dónde va el dinero, como para saber. Bueno, hace 2 días tenemos el presupuesto para poder determinar eso, pero más allá de eso, mirá, exenciones impositivas. Sí. Es plata que no está ingresando en este momento al Estado, la gente no está pudiendo pagar los impuestos. Entonces casi quitarle la mochila al que sabe que juntó 6 meses más lo que quizás trajera de antes,
es quitarle la mochila de algo que no lo va a poder pagar Sí, se entiende. nunca. No lo van a poder pagar. Entonces, hay cosas que son voluntad política, digamos. Bien, bien. Me queda preguntar del COVID, ¿cómo está? Sabemos que en Noticias Nacionales también salió que Río Negro está con casos, hasta ahora están por lo menos bien en cuanto a dinero que está ingresando para ayudar a la provincia en ese aspecto. Diputada, con la emergencia, con la cuestión sanitaria. Sí, bueno, hemos mejorado un poco, estamos en una situación muy grave en Río Negro. La semana pasada, hace unas semanitas, 10 días, quizás menos, estuvimos colapsados, sin cama, aplicando el protocolo. La verdad que es lamentable contar esa noticia, que a quién se le da un respirador y a quién no. Hoy estamos un poquito mejor, sobran 2 o 3 camas, no es por este hospital. Es muy grave lo que está pasando en Río Negro, pero vino ayuda de Nación, nosotros habíamos presentado un proyecto, agradecemos haber sido oídos. Diputados, senadores del oficialismo trabajaron para que lleguen los recursos, especialmente el senador Doñate, y que llegaron profesionales, porque podés tener los respiradores, pero si no tenés los profesionales que, digamos, que atiendan y que sepan usar esos equipos, es lo mismo que no tenerlos. Entonces, bueno, llegaron profesionales, un refuerzo del gobierno nacional, y también llegó insumos y dinero para destinarse a los hospitales de Río Negro. Mejoró un poco la situación, sigue siendo grave, ¿no? Gracias, diputada, por su tiempo. Ha sido usted muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Que pare un poco el viento patagónico, hermoso y bravo, y muy bravo. Hay que convivir con el viento de allí. No, claro que sí, tenés que amar la región y por cierto, es muy, muy bella. Pero sí, la cuestión turística es delicada. Vamos a volver seguramente sobre ese tema. Un acuerdo que se ha firmado sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, Amanda Alma. Sí, eso sucedió el día de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y también la de Medio Ambiente, y tiene que ver con un convenio firmado hace un año atrás, en el 2019, y que tienen que ratificarlo 11 países para que entre en vigencia. Hasta el momento lo firmaron 22, es un convenio para que la ciudadanía acceda a información y además exija a los estados acciones específicas para el cuidado del ambiente. Tiene que ver también con un primer acuerdo regional, es para Latinoamérica, no es a nivel mundial, sino que es para los países de la región. Ya hay 22 que lo han firmado y 9 que lo han ratificado. Si Argentina aprueba, ayer se firmó el dictamen, va a ir seguramente en las próximas horas cuando haya sesión a ser discutido en el recinto, va a tener el acompañamiento, fue apoyado por todos los sectores que están representados aquí en la Cámara de Diputados y seguramente va a estar acompañado en la Cámara de Senadores. ¿Qué cambia en términos de paradigma? Es el primer acuerdo que establece obligaciones a los estados. Los estados tienen que tener y llevar adelante políticas públicas que tengan que ver específicamente con el cuidado y la protección del medio ambiente y también la información. Venimos hablando de la ley de humedales, venimos hablando de la importancia que tiene que ver con el registro y construir un registro que pueda dar cuenta de la cantidad de humedales que hay en Argentina. Hasta ahora hay 23 que están considerados a nivel internacional, pero bueno, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Ayer se dio una charla muy interesante donde Graciela Camaño puso sobre la mesa en una apuesta también muy interesante, donde había muchos legisladores muy jóvenes y ella contaba la trayectoria que había tenido la discusión sobre el medio ambiente en la Cámara de Diputados. Y recordaba en los años 90, cuando ella comenzó a ser diputada, cómo se hablaba de la cuestión de la ecología, se hablaba del cuidado del medio ambiente y fue entendiendo que no se trataba de medio ambiente, sino de ambiente entero y de la necesidad que tenga una centralidad en las políticas públicas. Hubo invitados, se escucharon las propuestas, pero es un avance fundamental porque manda específicamente a los estados a tomar medidas concretas para no solamente dar información, sino hacer políticas públicas de cuidado del medio ambiente. Bien. Falta todavía que un país, después de Argentina, que sean 11 los que ratifiquen, Argentina se transformaría en el número 10, y una vez que sean 11 los países que lo ratifiquen, entra en vigencia a nivel continental. Y es, bueno, una de las cosas más importantes que estuvo pasando en términos de medio ambiente en las últimas horas. Bueno, porque, lógicamente, si bien hay una emergencia y una situación difícil, hay un presupuesto que acaba de entrar y que se está estudiando y que se va a venir el ministro el martes que viene a hablar con los diputados, hay otras cuestiones importantes que van pasando, como por ejemplo la ratificación de este acuerdo. Y se acuerdan ustedes, habíamos hablado de uno muy importante con la OIT, el convenio 190, que tiene que ver con el
abuso en los lugares de trabajo. Y por eso estuvo reunida la Comisión de Legislación de Trabajo y Relaciones Exteriores para finalmente darle ok a este convenio para que funcione plenamente aquí en la Argentina y frente a alguna situación de abuso. Y hemos hablado largo y tendido de esta firma, ¿no? De este convenio y tan importante y significativo. Tiene ahora acuerdo de todos los bloques y llegará también al recinto prontamente, junto con el que comentábamos recién, y se va a convertir en ley, ¿no? Porque viene con el acompañamiento ya de la sanción aprobada por unanimidad de la Cámara de Senadores. Es un convenio también muy importante, también se firmó el año pasado. Viene a establecer criterios generales también para la región y para todo el mundo en relación a los espacios de trabajo libre de violencia. Prácticas y de inaceptables. Que uno se imagina, a ver, violencia, ¿qué tiene que ver? ¿Con un insulto, con algo de cuestión físico? No solamente, pues se agrega la palabra hostigamiento. Sí, también cuando por ejemplo, te frisan en tu trabajo. Eso se llama ostracismo, ¿no? Cuando te sacan de tu lugar de trabajo, de tus a tareas habituales y te mandan a hacer, cuidar una puerta o al archivo. Bueno, esas son prácticas de ostracismo y de acoso también laboral. No solamente tiene que ver con las típicas discusiones que o la no promoción, ¿no? Muchas veces conocemos en las carreras profesionales que no hay pautas claras para la promoción en los cargos. Todas esas prácticas están cuestionadas, están penadas, están muy fuertemente señaladas porque la Organización Internacional del Trabajo viene hace muchos años haciendo encuestas y relevando la información. Más del 50% de los trabajadores han denunciado violencia y principalmente, además que las mujeres también denuncian acoso sexual, las víctimas principalmente tienen entre 25 y 45 años. Hay un 60% de trabajadores registrados, mujeres y varones, que según los datos de la Organización Internacional del Trabajo han denunciado algún tipo de violencia y acoso laboral en distintas dimensiones y distintos grados, ¿no? Me parece que también es importante porque no solamente tiene que ver con la cuestión del acoso sexual, que por ahí hoy está más en boga, luego del Me Too, que tomó estado público también la situación de la violencia sexual en el trabajo, pero más allá de eso hay muchas situaciones cotidianas que hacen que el lugar de trabajo se vuelva un espacio hostil. Es una ley marco. Digamos, es un convenio internacional. Sí, claro, digamos, porque hay que digamos, bajándolo a la realidad, porque es un convenio marco que, digamos, la Argentina tiene que producir la legislación para adaptarse eventualmente a esa ley marco. Sí, hay algunas leyes que ya existen. Por ejemplo, Camaño, que es una gran diputada que hace muchos años que está acá y la vengo trayendo a la mesa porque tiene la posibilidad de darnos la trayectoria de estas discusiones. En la década de los 90 fue la que llevó adelante la discusión sobre el acoso sexual en el trabajo, ¿no? Fue una de las primeras legislaciones que se tomaron en Latinoamérica. A propósito, la diputada Camaño así se expresaba en comisión. Este convenio es una respuesta acertadísima a las nuevas y a las no tan nuevas problemáticas que enfrentan los trabajadores. Es un nuevo instrumento legal para combatir la violencia de género y aquella violencia que sucede en el ámbito laboral, porque como acá se dijo, tiene una amplitud que es muy interesante que la señalemos. Habla el convenio de un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, etc. O sea que el convenio busca claramente evitar cualquier tipo de interpretación restrictiva que desnaturalice la finalidad de la convención a la hora de hacerla operativa. También es destacable, señores presidentes, colegas, los sujetos incluidos en el convenio, ya que no solamente es aplicable a los que efectivamente están trabajando, como se denomina, en forma a derecho, sino también que en esta formación deben ser incluidos los pasantes, los aprendices, alcanza a los trabajadores despedidos, a los voluntarios, a las personas en búsqueda de empleo y a los postulantes a un empleo. O sea que esta amplitud en los sujetos incluidos resulta ser muy interesante porque precisamente las situaciones de violencia laboral se dan cuando existen estos extremos de vulnerabilidad de los trabajadores. Bueno, muy interesante porque son
personas que tal vez muchas veces no nos hemos sabido, y me incluyo porque en algún momento de la vida uno se ha sentido bien vulnerable, sobre todo cuando es muy joven o entras en un lugar y no sabes si eso es lo que es o lo que no debe ser. Por lo tanto, ese universo de personas vulnerables se incluye en esto, dándole la fortaleza de que hay una ley que no permite y no permitirá esa situación de desigualdad, el que tiene el poder por el que no, el que es jefe y el que no en el trabajo. Sí, igualmente, un poco como decía Laura, es importante destacar que viene también a poner sobre la mesa una situación que es grave, ¿no? La informalidad en el marco del trabajo, la contratación laboral, genera muchas veces situaciones de mayor vulnerabilidad y violencia. Por eso, por ejemplo, alguien que esté en un trabajo, que está en negro, y le hace juicio a la persona que la contrató, bueno, desde ya que obviamente va a terminar ganando porque está aduciendo que está en negro, pero Sí. ¿puede basarse en esto, en este convenio ahora, y ponerlo, decirle a su abogado, mira, yo sufrí abuso, va a tener que dar la probatoria, pero va a ser más fácil el camino? No es una ley ejecutiva esto, no es una ley que venga a generar algo que esto es una ley marco. Sí, pero ya existe, por ejemplo, en la ley 26.522, que es la ley contra la violencia de género, que plantea justamente la posibilidad y establece modalidades y tipos de violencia y habla de la violencia en el ámbito laboral. O sea, que cualquiera de los ámbitos donde las mujeres nos desarrollamos tiene que ser libre de violencia, incluido el trabajo. Ahora bien, este tipo de leyes no son leyes que vengan a tener una consecuencia directa, sino que son marcos de entendimiento. Cuando vos tenés un litigio laboral, podés poner sobre la mesa para que se pondere las situaciones de desigualdad y de violencia. Podés decir, bueno, yo tenía un trabajo, me contrataron para esto, durante años me mandaron al archivo. Esto se entiende que es ostracismo. Pero no es que hay una ley o que esta ley dice para esa situación tanto de resarcimiento. No, o tal no, eso no. Sino que da marcos de que el Estado tiene que proveer condiciones y el control es una condición. Claro. Que no haya trabajo no registrado es una obligación del Estado que los trabajadores organizados o no pueden reclamarle, ¿no? Mayor presencia de control laboral, por ejemplo. ¿No dice nada de entre pares, de situaciones de violencia entre pares? Sí, pero insisto, la ley específicamente no tiene. Sí reconoce la forma de violencia no solamente vertical, la OIT, sino también horizontal. Sí, horizontal. Y es una de las mayores expresiones de la violencia, ¿no? Sí, hay formas de todo. violencia que se expresan en los informes que son muy fáciles de acceder a través de la página de la Organización Internacional del Trabajo, que viene relevando hace más de 25 años el marco, porque este convenio de la OIT se trabaja hace más de 20 años para que se llegue a una convención internacional donde todos los estados que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo se hagan cargo de esta discusión y empiezan a construir herramientas. Esto es una apuesta en común de la sociedad civil, digamos, empresarios, o sea, este estados problema está. y trabajadores. Exacto. Trabajémoslo. Blanca Osuna también participó de esta comisión. La diputada dijo lo siguiente. Quiero señalar dos o tres cosas. La primera, que la Argentina tiene en particular una tradición de legislación laboral que está reconocida en el mundo, pero además que estos últimos años, casi poco más de una década, hemos sido partícipes de un incremento, de un movimiento en general liderado por mujeres, pero más que eso, un movimiento social de reclamo de igualdad y de iguales condiciones en materia laboral y frente a diversos desempeños de la actuación social en general. Y digo, estamos ahí hablando de denuncias que se capitalizan en función de leyes y de movimientos contra la violencia. Quiero en este marco entonces decir, estamos capitalizando un camino recorrido por la Argentina, estamos haciendo propio un acuerdo que pasa a ser una norma nacional que de algún modo sintetiza y da potencia y fuerza a esos avances, pero además esta propia norma establece en uno de sus artículos que el Estado, a partir de su aprobación y respaldo, debe
como responsable respetar, promover y asegurar el cumplimiento de este acuerdo. Bueno, lo remarcaba ahí la diputada, la Argentina tiene una larga tradición en discusión de estos temas. Hablábamos de la diputada Camaño, que fue una de las primeras que habló sobre esta cuestión de abuso sexual y ahora se amplía la situación a otro tipo de abuso y hostigamiento en el ámbito laboral. Por lo tanto, bueno, tenemos ley suficiente como para apoyarnos, pero el tema está muy bien porque en definitiva se pone sobre la mesa para que los estados, cada uno de ellos, hagan algo con respecto a esta situación lamentable, pero que sucede todos los días en nuestras vidas. Ahora falta que, bueno, finalmente en el recinto se apruebe, ¿no? Pero Claro. hay acuerdos generalizados y es importante que los convenios también para el ámbito normativo de la Argentina están muchos incorporados a la Constitución a partir del 94, hace a la jurisprudencia nacional también. En junio de 2019 estaba leyendo, Amanda, que esto llegó, por eso se Sí. va a ratificar ahora. Esperemos en breve en alguna sesión. Sí, seguramente que sí. Y después, bueno, entrará en vigencia dentro de unos meses porque estos Claro. convenios internacionales lo que tienen también como circunstancia es que tiene que haber un número mínimo de países que lo ratifiquen, Ah, claro. además de haberlo firmado. Ratificarlo es lo que está haciendo el Congreso, respaldarlo en sus congresos. Acá se necesita pocos países. Si Argentina lo aprueba, se necesitan creo que 4 o 5 países nada más para que lo ratifiquen a nivel mundial porque Sí. son muchos los países que integran la OIT. Y lo hacen entrar en función, digamos, en Claro. vigencia. ¿El Parlasur sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. No se reúnen tanto y menos en pandemia, pero no, claro. sigue funcionando. Lo Porque- que sí nunca cobraron porque eso no se hizo nunca efectivo. Ah, finalmente. porque ahí también te veo, pero si no cobran, no, mejor no. Vamos a- Bueno, señora Laura Serra, ¿qué se espera para la semana que viene? ¿Qué semana se viene? ¿Qué lunes, puntualmente, con la cuestión de aporte solidario? Sí, bueno, la semana que viene se espera ya un tratamiento, por lo menos en sesión, de las primeras leyes clave para el oficialismo que ha previsto para este segundo semestre. Se arranca, como vos decías, con el impuesto a las grandes fortunas, ergo, o mejor dicho, el aporte extraordinario y solidario Y obligatorio. que lo Y obligatorio. y obligatorio, que así lo ha bautizado el oficialismo. Eso se va a tratar el lunes. No se sabe todavía si va a entrar en la sesión de la semana que viene, no está asegurado. Pero está llamada ya a sesión la semana que viene. Lo más probable es que sí, porque hay mucho apuro para sacar un tema que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Heller lo ha puntualizado con bastante insistencia que necesitan esa ley cuanto antes. El gobierno la viene reclamando, por lo tanto yo estimo que va a haber sesión la semana que viene con este tema como una de las prioridades para el Poder Ejecutivo. Recordemos rápidamente. Sí, eso te iba a decir, rápidamente repasemos lo de qué las se provincias trata. por sobre todo. Es, lo que propone el proyecto de ley es una revisión de cómo tiene que funcionar de ahora en más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que como bien saben está integrado por aquellos fondos que venían de las AFJP, que se constituyeron en este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy por hoy sirve, digamos, es utilizado por el gobierno para tener activos en distintas empresas o bien para financiar al Tesoro. En fin, lo cierto es que es supuestamente un reaseguro para los jubilados ante cualquier desequilibrio financiero. Para eso está ese fondo. Lo cierto es que el ANSES está apremiada para que se apruebe esta ley. ¿Por qué? Porque hay otra ley que se aprobó en 2017 que tiene que ver con la reparación histórica, una ley de Macri, que decía que aquellos jubilados que tienen causas pendientes y fallos favorables en la justicia por mal cálculo de sus saberes jubilatorios pueden adherirse a este programa de reparación histórica para que justamente las sentencias sean efectivas. Entonces hubo muchos jubilados que en esa época se adhirieron a la reparación histórica, pero el tema es que, según Fernanda Raberta, que es la titular del ANSES, ahora el FGS se tiene que hacer cargo del pago de esa reparación histórica y eso va a demandar alrededor de 10.000 millones de pesos por mes,
Con lo cual, según sus cálculos, dentro de 15 años, los jubilados ya no van a tener más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad si estos fondos son utilizados para la reparación histórica. A ver, pongamos esto en contexto. Raberta siempre cuestionó el proyecto del macrismo sobre reparación histórica. El kirchnerismo lo votó en contra en ese momento, con lo cual no tienen ninguna afinidad con la reparación histórica, no quieren, digamos, si fuera por ellos, la derogarían de plano. No pueden, pero lo que están tratando de hacer es justamente evitar que el Fondo de Garantía siga solventando la reparación histórica. Entonces, vos me preguntarás, ¿cómo se va a pagar la reparación histórica? ¿De dónde van a salir los fondos? ¿De dónde van a salir los fondos? Y responde Raberta, a partir de los recursos del Tesoro, a partir del lo que se disponga en los sucesivos presupuestos. Claro. ¿Qué dice la oposición? Bueno, pero yo qué garantía tengo de que los recursos presupuestarios que se le van a asignar a la reparación histórica año a año van a ser suficientes. Porque pasa con las sentencias, se les pone un tope y si finalmente no alcanza, los jubilados quedan sin cobrar. Aquí podría pasar lo mismo. Bueno, finalmente Heller accedió a reformular ese artículo y se puso que se va a garantizar de que los fondos presupuestarios para atender la reparación histórica tienen que justamente atender todos los compromisos contraídos con los jubilados. Otro tema de este proyecto de ley muy importante tiene que ver con la financiación, la refinanciación de la deuda a las provincias. ¿Está en el mismo paquete? Es todo un combo, es todo un combo. Bien. Todo un combo. Pero tienen relación. El denominador común es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Porque las provincias, el dinero que le dan al Estado va a ese fondo. Claro. Adeudan con ese fondo. Las provincias tienen deudas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Perfecto. Que están por vencer también ahora. Ahí vamos. Entonces, la cuestión es esta. Si las provincias no empiezan a pagar las deudas que empiezan a vencer ahora, se le empiezan a detraer fondos de la coparticipación. Entonces, por eso los gobernadores pegaron el grito en el cielo. Queremos refinanciar, así como vos, Estado Nacional, refinanciaste con los bonistas acreedores, con los bonistas externos. Provincias, déjennos, por favor, refinanciar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bien. Bueno, la ANSES accedió, al principio un poquito mezquina la ANSES, porque habían puesto una tasa de refinanciación bastante alta. Eso es lo que cuestionaron en Juntos por el Cambio. Finalmente se accedió a bajar la tasa a la tasa Batlar, que es menor a la tasa del SER más el 1%. Lo cierto es que las provincias y Juntos por el Cambio accedieron. Así que bueno, todo indicaría, siempre en potencial Cari en la Cámara de Diputados no se puede dar nada por seguro, todo indicaría que finalmente este proyecto de ley saldría con el consenso de todos los bloques políticos. Ahí lo respondió, porque yo estaba preguntándome, en mi oído también, si Juntos por el Cambio no va a dar sorpresa el día de la sesión, pero se supone que esto está muy avanzado. Lo que pasa es que estuvieron discutiéndolo bastante, ¿no? De hecho estuvo acá, se tomaron un cuarto intermedio de una hora, pero recordemos, está bueno ver eso, el martes. Está bueno ver eso cuando discuten mucho en comisión, no sé, ustedes saben, tienen miles de años acá adentro, pero en situaciones tan sensibles no vas a ver cambios bruscos, en situaciones tan sensibles como es el dinero de las provincias, por ejemplo. Por eso pregunto, ¿puede llegar a haber alguna parte de la oposición que diga, tal vez en la oposición lo vota todo a favor, algunos van a votar en contra, pero la ley va a salir? Y no sé, dice Laura. No, es muy probable que sí, es muy probable. De acuerdo a lo que uno vio en la comisión, la verdad es que Heller se ha mostrado muy predispuesto a aceptar cambios al proyecto de ley, con lo cual, digamos, todo indicaría que los votos van a estar. Quizás se vote en general, puede haber alguna disidencia en particular. Por eso es lo que decía recién. Pero en general es muy probable que este proyecto finalmente vea la luz. Lo importante es que se apruebe para que rápidamente vaya al Senado y sea ley. Hay mucho, te reitero, hay mucho interés en la ANSES para que esto salga. ¿Por qué? Porque de lo contrario ya tienen que empezar a gatillar dinero para la reparación histórica y no quieren saber absolutamente nada, destinar
fondos del Fondo de Garantía para este programa. El fondo, el Fondo de Reparación Histórica, ¿por cuánto tiempo más tiene la cuenta ya el cálculo de cuánto tiempo más? Porque es un grupo de personas concretas los que firmaron. No se sabe todavía por cuánto tiempo más se le va a pagar a estas personas. A los de la reparación histórica. Ayer lo dijo la titular del ANSES que son 900.000 los que se adhirieron al programa. Bien, mucha gente. Es mucha gente, pero ella dice también, a ver, lo toma desde esa crítica que tiene hacia la reparación histórica. Dice, bueno, no podemos atender a un grupo de 900.000 personas en detrimento de 7 millones de jubilados que necesitan los fondos y por lo tanto hay que devolverle el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a los 7 millones de jubilados y no circunscribirnos a un universo tan pequeño como 900.000. Hay gente que confía en el Estado en ese momento. Pero señores. bueno, no me hagan la diferencia de gente que confía en un gobierno en otro porque es el Estado, Así que bueno, claro, es el Estado. Lo que no quiere el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es vender sus activos, evidentemente lo quiere preservar al fondo para, entre otras cosas, Karin, y esto hay que decirlo también porque lo dice la ley, es para prestarle plata al Estado. Bien. ¿Para hacer qué? Y para hacer obra pública, inversiones estratégicas, dice el proyecto de ley. Ergo, en un año electoral como el que se viene, la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es más que apetecible. Gracias, Laura Serra. Un placer. Gracias, Amanda Alma. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró